Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este audio vamos a trabajar un poquito con el texto Tipos de comunidades lingüísticas de Gampers, ¿sí? Gampers fue un lingüista norteamericano que murió hace pocos años y el texto que vamos a leer es un texto que se publicó inicialmente en 1962. Sí, en principio, lo que hace este autor es hacer una revisión acerca de, bueno, la perspectiva de análisis de los lingüistas hasta ese momento, ¿no? Y va a ver cómo, en principio, para determinar una comunidad lingüística, o bien se apelaba a un criterio geográfico, es decir, se delimitaba una zona para definir una comunidad lingüística, es decir, que ahí se apelaba a algo extralingüístico, que tenía que ver con un área geográfica, ¿sí? O, por otro lado, para pensar el término de este concepto, esta formulación, se partía de la lengua utilizada, ¿sí? Cualquiera de estos dos métodos para determinar una comunidad lingüística, lo que hace, señala Gampers, es justamente simplificar la complejidad lingüística. ¿Por qué? Porque se está concibiendo, si lo enfocamos desde la lengua, por ejemplo, desde la lengua utilizada para determinar una comunidad, lo que estamos pensando es en un sistema homogéneo, ¿no? Con lo cual nos perdemos de todos los matices y de toda la diversidad lingüística que existe en esta sociedad en particular. Sí, entonces, lo que va a proponer es que justamente el lingüista, ¿no? Los estudios lingüísticos no deben partir ni de una zona geográfica, de un área determinada, ni tampoco, ¿sí? desde una lengua, desde la lengua que se habla, sino que los estudios lingüísticos tienen que partir desde una comunidad específica, Eh, entonces, para acercarnos a la formulación de este concepto, ¿sí? Eh, a partir de una comunidad en particular, lo que va a decir Hampers es que lo que tiene que ver el lingüista es ver la actividad lingüística de esa población particular. Es decir, que tiene que centrarse en esas actividades que realiza esa población determinada. En segundo lugar, no a priori quiere decir antes del análisis, ¿no? Es decir, el a priori es antes de efectuar un análisis. No tener ideas previas acerca del grado de prácticas lingüísticas. Es decir, no tenemos que pensar o tener el prejuicio de que toda esa comunidad maneja una sola lengua. Acá volvemos a esta idea del homogéneo, ¿no? Sino eh, que el bilingüismo y el multilingüismo son reglas, son más reglas que excepciones en una comunidad. Entonces, tener abierta esta percepción, ¿no? Para observar las prácticas lingüísticas y a partir de las prácticas lingüísticas concretas determinar una comunidad. Pasamos a la definición, ¿sí? En principio va a definir una comunidad lingüística como un grupo social, y acá vamos a esas observaciones que hicimos al inicio, que puede ser monolingüe o multilingüe, ¿sí? ¿Y qué va a ser lo que tienen en común? Es decir, no partimos
de esa consideración a priori, bueno, este grupo lo que tiene, voy a definir el grupo por que todos hablan la misma lengua. No, no, no. Recuerden que dijimos que a priori no podíamos definir. No vamos a definir también tampoco por la zona geográfica. Digamos, ¿qué va a ser lo que va a definir esa comunidad lingüística que vamos a analizar, ese grupo social? La frecuencia de interacción social estructurada. ¿Esto qué quiere decir? Los intercambios comunicativos que mantienen entre sí y que los diferencian en su relación con otros grupos, en términos de comunicación. Fíjense que entonces se va a definir una comunidad lingüística a partir de la interacción, es decir, a partir de esos intercambios comunicativos que mantienen entre sus integrantes. ¿Sí? El alcance de una comunidad lingüística. Bueno, el alcance puede ser un pequeño grupo que mantiene esta interacción por contacto personal, o pueden ser grupos grandes. Eso va a depender del grado de abstracción que postule el analista. Pero es decir, lo que va a permitirnos definir el concepto de comunidad lingüística tiene que ver con la frecuencia de interacción social. Por otro lado, va a señalar que esta comunicación social dentro de una comunidad lingüística, ¿sí? Tiene que considerarse, ¿sí?, en relación al conjunto de roles funcionalmente relacionados. Es decir, en una comunidad lingüística, ¿sí?, hay modos de actuación asignados a esos individuos dentro de la sociedad que estamos analizando. Esos modos de actuación se llaman roles. Es decir, nos interesa ver dentro de esas comunidades lingüísticas y dentro de esos grupos sociales, bueno, los diferentes roles que adquieren los determinados individuos dentro de la sociedad. Entonces, para estructurar este análisis de lo que sería una comunidad lingüística definida a partir de la interacción comunicativa entre sus participantes, incluimos también la noción de roles. Fíjense, a la totalidad de los roles comunicativos, es decir, a los roles que tienen ciertos individuos dentro de cada sociedad particular, los va a llamar matriz de comunicación, ¿sí? Cada rol va a tener un diacrítico, es decir, una marca, un código particular o un subcódigo que le sirve como norma para el comportamiento relacionado con dicho rol. ¿Por qué entonces nos interesan los roles y por qué nos interesan definir las matrices de comunicación? Porque cada rol va a estar vinculado con una práctica lingüística. Esa práctica definida en términos de código y subcódigo particular. ¿Está bien? Entonces, por un lado, matriz de comunicación, que va a definir todos esos roles comunicativos. Y por otro lado, matriz de códigos, que, digamos, por un lado, si la totalidad de roles se denominan matrices de comunicación, al conjunto de códigos y subcódigos se los conoce como matriz de códigos. Este conjunto de códigos y subcódigos están relacionados con la matriz comunicativa. ¿Por qué? Porque justamente son los que usan esos individuos que tienen roles determinados. Y estas características de la matriz de códigos varía de comunidad a comunidad. Bien, ¿cómo vamos a caracterizar ese conjunto de códigos? Por un lado, como formas. Cuando hablamos de códigos o idiomas genéticamente distintos, entonces ahí estamos hablando de formas, va a decir Gandalf. ¿A qué nos vamos a referir con subcódigos?
a los componentes de estilo o dialectos del mismo idioma. Es decir, que subcódigos tienen que ver con un solo código o idioma, y formas cuando incluyen distintos idiomas o códigos. Es decir, cuando estos códigos dependen, son genéticamente diferenciados, ¿sí? Bien, ¿cuál va a ser el criterio de inclusión en una matriz de códigos? ¿Qué es lo que nos va a permitir incluir o no en una comunidad lingüística digamos, una forma o un subcódigo? Lo que nos va a llevar a incluirlo o no, justamente, es conocer la matriz de comunicación. Cuando yo conozco la matriz de comunicación, y fíjense que en matriz de comunicación, cuando hablamos de roles, tenemos que conocer las prácticas lingüísticas de esa comunidad y los diferentes roles que tienen cada individuo dentro de esa comunidad. Entonces, para incluir un código en una matriz, necesito saber justamente reconocer esos roles. ¿Por qué? Porque si yo me omito incluir un código y dejo un hueco, una laguna, en una práctica lingüística determinada y puesta en funcionamiento por determinado rol comunicativo. ¿Se entiende? Entonces, partimos de las prácticas lingüísticas concretas, de las interacciones lingüísticas concretas que se dan en cada comunidad. A partir del análisis de esas prácticas y de esos comportamientos lingüísticos, el lingüista, ¿qué va a hacer? Va a buscar, va a analizar y va a trabajar con esa matriz de comunicación. Es decir, tiene que tener presente todos los roles comunicativos, porque para que luego, cuando analice los códigos y los subcódigos y las formas, no deje afuera ninguna práctica lingüística particular. Bien. Otras nociones que va a trabajar en relación a este concepto de comunidad lingüística tienen que ver con lo que es el idioma estándar. Entonces, el idioma estándar es una forma codificada de un idioma que sirve de modelo, que es un idioma aceptado, que sirve de modelo a toda esa comunidad lingüística. ¿Qué características tiene el idioma estándar? Tiene la característica de codificación. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene instrumentos lingüísticos, es decir, que tiene diccionarios, gramáticas, ¿sí? Entonces, es muy importante en este sentido la noción de codificación. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver los distintos estatutos de los diferentes códigos o subcódigos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, es decir, un idioma estándar que tiene diccionarios y otras formas, otros subcódigos que usan, que se usan en una comunidad lingüística, que no están, que no tienen, digamos, gramáticas. Entonces eso va a inferir en el prestigio que tenga una forma a la otra, ¿sí? La segunda característica del idioma estándar es la lealtad lingüística. Es decir, para que un idioma se pueda conformar como estándar, tiene que tener, entonces por un lado tiene que estar codificado y por otro lado tiene que ser reconocido por esa comunidad, es decir, ese reconocimiento a esa actitud que le atribuye prestigio, se lo conoce como lealtad lingüística y lleva a la gente a defender, digamos, ese idioma estándar frente al contacto con otras variedades lingüísticas. ¿Por qué? Porque nos va a defender a ese idioma estándar frente a todo lo que considere que lo corrompe, ¿no? Acá esto es interesante para pensar las metáforas lingüísticas, ¿no? Las metáforas en términos de Lakoff y Johnson, fíjense, ¿no? Defender la pureza del idioma, la corrupción del idioma. Entonces acá el idioma está pensado como algo que puede corromperse. Bueno, y ahí vayamos a ver, para que hagan un link con esto. Bueno,
Eh, perdón que me... Sí, a partir del idioma estándar va a caracterizar, ¿no? Y así ustedes cuando lean el texto, fíjense, esto es una introducción nada más, cuando lean el texto fíjense en los distintos ejemplos que va poniendo y digamos, las comunidades lingüísticas van a estar caracterizadas en dos polos, ¿no? Las sociedades menos complejas y las sociedades más complejas, es decir, los diferentes tipos de comunidades lingüísticas responden a la complejidad del tipo de sociedad que estamos abordando. Por ejemplo, las sociedades menos complejas, podemos pensar en los grupos de cazadores y recolectores. En esas sociedades los contactos se limitan a cuestiones personales, no hay estratificación social, es decir, no vamos a ver demasiada estratificación en clases sociales. Los contactos con otros grupos son poco frecuentes, es decir, no hay demasiado comercio con otros grupos porque lo que hacen son pequeños grupos cazadores y recolectores. Entonces, en estas sociedades menos complejas hay menos diversidad lingüística, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando esas sociedades van avanzando económicamente, van desarrollando el comercio y empiezan a comerciar con otros grupos vecinos, ahí esas sociedades se complejizan lingüísticamente. ¿Por qué? Se complejizan lingüísticamente, ¿por qué? Porque para comerciar con esos grupos empiezan a desarrollar lo que se llaman idiomas mercantiles. Y ahí empiezan también a estratificarse hacia adentro. ¿Por qué? Porque empieza a haber grupos que tienen que desarrollar habilidades lingüísticas para poder comerciar con esos otros grupos, y ahí empiezan a surgir las lenguas mercantiles, ¿sí? Entre estos grupos surgen entonces pidgin o idiomas pidgin o mixtos, ¿sí? Que surgen en estos grupos a través de este contacto, ¿no? Entonces, en ese contacto entre una comunidad más avanzada económicamente y otra menos avanzada, en esas zonas de contacto surgen estas variedades lingüísticas. Cuanto más la sociedad más se complejiza, ¿sí? Es decir, la base, hay más desarrollo económico, hay también más desarrollo, más estratificación económica y social. Empiezan a aparecer dentro de esa misma sociedad estratos sociales, ¿sí? Y ahí aparecen dentro de esa misma de ese idioma variedades alta y alta, estilos, ¿no? Los va a llamar Gampers, alto y bajo. El alto tiene que ver con los grupos de prestigio de esa sociedad, y los bajos con los menos prestigiosos. Entonces, dentro de la misma lengua surgen estilos altos y bajos, ¿sí? Y en las sociedades también más complejas, más estratificadas, más complejas, digamos, económicamente, más desarrolladas económicamente, el comportamiento también, ahí aparece mayor distinción de roles, los roles asociados también a esta estratificación social. A partir de estas complejidades, Gamper va a señalar distintos tipos de argots o hablas especiales, ¿sí? Estos argots pueden ser dialectos subregionales o regionales, pueden ser argots empleados por ciertos grupos sociales o profesionales. Vayan a ver los ejemplos ahora cuando lean el texto, ¿no? O pueden ser códigos sagrados o administrativos, ¿sí? Entonces, para sintetizar, en las sociedades más complejas, digamos, con desarrollos económicos más plenos, cuanto más desarrollada económicamente, más estratificada socialmente, y ahí aparece mayor diversidad lingüística, ¿sí? Hacia adentro de esta lengua estándar
y hacia afuera. ¿Por qué? Porque hacia afuera entra en contacto con otras lenguas. Fíjense que dentro de estas variedades internas, en estas sociedades, podemos pensar cuanto más urbanizada, más compleja, ¿sí? Entonces aparecen dialectos subregionales, regionales, argots, y distintos códigos administrativos, sagrados. Bien, entonces les pido que lean el texto, ¿sí? Lean el texto de Gampers, vayan marcando estos conceptos que vimos, ¿sí? Y por favor, el martes nos vemos en la conferencia, ¿sí? Para las consultas. Marquen en el texto los conceptos y vayan viendo los ejemplos, ¿sí? Y para ver cómo, digamos, cómo concibe el concepto de comunidad lingüística y a partir de ahí qué se puede ver. Bueno, buen fin de semana y nos vemos el martes a las 16. Chao.